Politécnica Salesiana. Una decisión con visión. Fin de espacio promocional y publicitario. La realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y como les habíamos informado, nos acompaña el asambleísta electo y periodista de investigación Fernando Villavicencio. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Bienvenido. Quedamos pendientes del tema de qué significaba este sistema Sucre y esta nueva estructura financiera que la querían plantear como base del ALBA, ¿no es cierto? El ALBA ahí, pero además como una especie de vamos a sacudirnos del dólar, del imperialismo, vamos a tener una moneda propia y vamos a consolidar. Y de ahí venía incluso una estructura que era el Banco del Sur, que tenían otras, ¿no? Incluso se llegó a pensar que el FLAR, cosa que no pasó, pero que el FLAR podría servir de una base mayor. No sé si la Corporación Andina de Fomento también constaba en esa estructura, pero en sí, Fernando, este sistema Sucre, que además le daban el sentido de que para que Correa y su grupo lo planteen así, ¿no? El Sucre es como revivir nuestra moneda propia, el nacionalismo y ese discurso nuevamente. ¿Cómo le debemos entender a ese sistema? Bienvenido, Fernando, gracias por acompañarnos. Bueno, eso es lo bueno del periodismo y de la política buena, de poder discutir y conversar con documentos más allá de los clichés y más allá de la propaganda electoral. Cuando nosotros publicamos este reportaje hace pocas horas, que es parte de una serie de trabajos de investigación que lo hemos hecho en más de 10 años, en particular nuestro interés nació de cómo el gobierno de Correa llegó al poder con una teoría y un discurso, una narrativa absolutamente clara, de insertarle al Ecuador en un esquema financiero alternativo al dólar, alternativo al consenso de Washington, para hablar en sus términos ya teóricos, ¿no es cierto? Es decir, anclar la economía ecuatoriana primero a una estructura continental, regional, y esta que esté anclada a un modelo, a un esquema, a una estructura transnacional, multinacional, liderada desde China y Moscú. Eso es lo que se llama acá el socialismo del siglo XXI, que los propios amigos de Correa dicen que eso es una gran mentira, que ahí no hay ningún socialismo. Pero bueno, entonces yo siempre con documentos, porque eso es así. Aquí estamos hablando de junio del año 2007, Comisión Técnica Presidencial para Creación del Banco del Sur. Estamos hablando de junio del 2007, recién bautizado, jovencito y aún con cabello, Rafael Vicente. Todavía y tenía pelo, ¿sí? Decreto Ejecutivo 334, ¿sí? ¿Qué dice? Que es necesario contar con una nueva arquitectura financiera internacional conformada por un fondo de estabilización monetario, es decir, una réplica del FMI, fondo monetario, ¿sí? Pero a nivel de la región de América Latina, América del Sur, un banco de desarrollo regional, Banco del Sur, y una unidad monetaria del Sur, sistema de compensación Sucre, dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas. O sea, decreto ejecutivo, no estoy, además acabo de leerlo para que digan por si acaso que esto es, que soy un enemigo. Pues no. ¿Qué pasa? ¿A quién? Y aquí está, en el mismo decreto, ¿a quién encomienda esta tarea? Rafael Correa, en el mismo decreto, al señor Diego Borja, que ahora es seguidor de Arauz, ¿sí? Era el presidente del Banco Central en esa época. Exactamente. Y al señor economista Pedro Páez, que es el ideólogo nacional de este modelo del Banco del Sur y del sistema Sucre. Estas dos personas en particular, el señor Pedro Páez juega un rol clave como de tutor teórico y académico de Andrés Arauz. Él es el director de tesis. Él fue el director de la tesis. Seguramente se conoció en el Banco Central porque Pedro es un funcionario de carrera. Se conocen en la Flaxo. En la Flaxo. Cuando Andrés Arauz está haciendo su maestría
y hace su tesis, y quien le dirige la tesis es Pedro Páez. El 2007 que él está haciendo la tesis, ¿sí? Andrés Arauz, él ingresa a trabajar al Banco Central ya con el correísmo, y en este concurso de méritos rarísimo, ¿no? Donde no tiene título para ganar ese cargo, él ingresa al Banco Central y 2 meses, apenas está 2 meses, muy importante, apenas está 2 meses en el Banco Central, y su maestro le llama a integrar la comisión técnica creada vía decreto ejecutivo por Rafael Correa. Y esta iniciativa no es de Correa, pues. Esta iniciativa nace de Hugo Chávez Frías. Es decir, el autor de toda esta teoría, ¿sí?, de crear un banco propio para enfrentar al Banco Mundial, de crear un Fondo Monetario Internacional propio para enfrentar al FMI, y de crear una moneda propia, el sucre, para enfrentar al dólar, nace de la cabeza de Hugo Chávez Frías, y este modelo lo vende a Rafael Correa, y Rafael Correa forma esa comisión. Esa comisión, además, desde... Entonces, mira tú, ahí está. Por eso es que a quien agradece. Lean la tesis. Hoy de mañana en Ecuavisa leyó una partecita, la tesis de Ecuavisa, y en la tesis el agradecimiento agradece el señor Arauz a Pedro Páez y a Rafael Correa. Y a los dos. Claro, además él dice que él tuvo acceso a información privilegiada para construir toda esta arquitectura internacional financiera alternativa. Es sumamente. Yo les invito a que lean la tesis. Estará a disposición en Está la colgado Flaxo, en nuestro portal, pero también está que lean ya el artículo, este artículo. Sí, este artículo es del año 2015. Apuntes para la nueva arquitectura financiera. Que lo tenían guardado. Nosotros hemos publicado íntegro, porque este artículo es genial. Es decir, es toda la batalla de Andrés Arauz, Correa, Pedro Páez, este grupo en contra del dólar. Por eso es que ahora cuando uno le escucha al candidato, ¿no? O sea, el candidato viene con otra imagen, porque sabe que el momento en el que él dice lo que piensa, si Andrés Arauz dijera lo que piensa, lo que él siente, este rato estuviese derrotado. Porque lo que piensa y lo que siente y lo ha escrito Andrés Arauz, todo está orientado a salir de la dolarización. Todo. Y por eso es muy importante leer antes de ir a votar. Supremamente, y por eso hemos puesto a disposición de los ecuatorianos y del mundo y este pensamiento. Este sistema Sucre, además creado y estudiado y, claro, visualizado por... Ahí se demuestra la vinculación de Venezuela con lo que pasa y lo que quieren que pase en el Ecuador. Entonces primero... Ya la tienes en la comisión. En la comisión está Pedro Páez, ya está en comisión de servicios. O sea, la primera comisión de servicios para ir a formar esta es cuando él apenas tenía 2 años, pero es que es ilegal. Pero como estaba en el gobierno de la Revolución Ciudadana, pues entonces va a trabajar con su maestro, con el que le enseñó los andariveles, la estructura teórica. Esto, ¿no? Que Pedro había trabajado, hay que decirlo así, había trabajado en ese pensamiento. O sea, yo no estoy en contra. Yo no estoy de en generar contra pensamientos, sino que cómo armaron para montar esto. Entonces ellos, y aquí está el decreto de conformación del Banco el convenio constitutivo del Banco del Sur, mira. Y aquí también es importante de paso decir, de lo que yo conozco hasta aquí, el gobierno de Correa le entregó $8 millones para la constitución del Banco del Sur. Es decir, estamos investigando. Que ver cómo se gastaron. Porque el Banco del Sur no existe. Claro. O sea, el señor Andrés Arauz llegó a ser el director ejecutivo del Banco del Sur. Es decir, más o menos el cargo que ocupaba Guillermo Lasso hasta el año 2012 en el Banco de Guayaquil. Pero que... un similar. Claro, ¿sí? solo que Andrés uno es un banco Arauz, que existe y el otro no. Exactamente, el Banco del Sur no existe. ¿Dónde está la plata que pusieron todos los países, señor Andrés Arauz? Porque al parecer usted no fue muy eficiente en este emprendimiento de construir una banca regional, un banco regional, que a lo mejor tenía una muy buena idea, ¿sí?
incluso hasta yo podía haberlo Claro, respaldado, sí, sí. pero por supuesto. No, pero ahí está el FLAR, ¿no? El Pero FLAR por que sigue supuesto. funcionando, que es este fondo latinoamericano que funciona. Claro, además, y que mira tiene tú, una visión distinta. Mira tú, en ese documento que te Ujú. acabo de pasar, él recupera el pensamiento de Germánico Salgado, Claro. ¿sí? Y dice, claro, todos los que crearon ese andamiaje tenían razón. Ah, pero muy bueno, construir un latinoamericanismo está bien. Y la Corporación Financiera Exactamente, Nacional, pero la ¿qué pasó? Corporación Andina de Fomento es eso. Entonces, ¿no? vayamos al tema del sur. ¿Qué pasó Sí. con el Banco del Sur? Eso. El Banco del Sur no existe. Pero No existe. solo 8 millones del gobierno ecuatoriano y los otros De no lo que yo pusieron. tengo, perdón, todos los El países convenio pusieron. pues. constitutivo, el Todos Ecuador los puso 8 países, millones. todos los países de la llamada ALBA, Alianza Bolivariana Algo para las pusieron. Américas, pusieron plata para la constitución del banco, pero el banco no existe. Eso tiene Ya. que investigar, si lo voy a investigar en la Asamblea, en el Parlamento, para que nos digan qué pasó con la plata, Eso, porque no sí, hay ni un sí. cajero automático para que vaya a IPAME a sacar por ahí con una tarjetita. Pero bueno, ahora, en estas comisiones de servicios que hemos comentado, no es que Andrés Arauz anda por aquí y por allá, él va ganando más de $5,000 en cada comisión de servicios donde está. Entonces, de ahí luego vuelve al Banco Central el 2009, y aquí está, documentos. Ujú. Este es del 2010, pero ya el 2009 regresa al Banco Central en calidad de director general bancario y está doña Verónica Artola como directora de Servicios Bancarios Internacionales. Este es un documento donde le entregan a Andrés Arauz un informe para abrir cuentas bancarias en los otros bancos centrales de los países de la ALBA para dar curso al sistema de compensación Sucre. Entonces, aterricemos aquí en el sistema de compensación Sucre. Entonces, Andrés Arauz, cuando está en el Ministerio de la Política Económica, con Pedro Páez está impulsando el Sucre y el Banco del Sur. Cuando regresa al Banco Central, está impulsando el Sucre y el Banco del Sur, que es el sistema de compensación Sucre, para hacerlo rapidito. Resulta que a Hugo Chávez le saltó esta idea magistral de que debería construirse una alianza entre los países de la región y tener una moneda única que al comienzo era virtual y Chávez lo dice, pero pronto, Rafael, chico, tiene que ser una moneda física. O sea, clarito, ¿no? Vamos a imprimir billetes. Vamos a imprimir billetes, ¿qué? Sucres, señores, aquí no hay cómo darse la vuelta. Aquí pueden decir lo que quieren en campaña, sí, que se aguanta todo, pero aquí los documentos son claros. Aquí iban a construir un sistema caminando de compensación con una moneda paralela al dólar que era el Sucre. Por ahí hay una llamada. Así. Pues Si quieres, escuchemos. escuchemos lo que dice el expresidente, como dirían en el barrio, el finadito Hugo Chávez. El Sucre, algún día el Sucre, yo me imagino que el Sucre será físico, Rafael. Moneda física, ¿por qué no? Hasta ahora es virtual. Pero yo quiero, que mi palabra ojalá pueda incentivar a los exportadores ecuatorianos y a las instituciones, sobre todo los bancos privados del Ecuador, y a los venezolanos del sector privado y público, y los bancos públicos y privados, a que juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos. Es un mecanismo maravilloso, ustedes lo conocen. Sin embargo, seguramente hay que explicarlo mucho más en las escuelas, a la juventud, al pueblo, a los empresarios, a todos, para que sepamos la maravilla, nos estamos liberando ¿de qué? De la dictadura del dólar a nivel internacional. Y bueno, ahí está. O sea, sin comentarios, ya acabemos la entrevista. Lo que tú decías está ratificado con este discurso. Acabemos la entrevista y me voy. Pero bueno, Sí. hablamos un poquito más. Pero ahí está, clarito. esto sigue funcionando y claro, como muchas cosas, al igual que la refinería que ya veían en producción y vamos a hacer de esa gran potencia, el Sucre también no funciona, entonces, ¿que encargaron a inútiles supongamos, o qué es? Volvámonos un poco chavistas. Ya. Buena gente, que ellos querían un sistema donde los países pobres que luchan contra el imperio puedan comercializar entre ellos, porque eso dice Chávez, ¿no? Sí. Que nosotros exportemos e importemos entre nosotros, pero que no dependamos del dólar, que tengamos una moneda alternativa que era el Sucre virtual y luego una moneda física. Entonces, levantan toda esta arquitectura. ¿Quién levanta toda esta arquitectura? Andrés Arauz. Ya. Él con Pedro Páez son los que levantan todo esto. O sea, eso no puede sacarse, esa es una carga que tiene Andrés ahí que no la puede sacar. Entonces van
y aquí viene lo bueno. ¿Qué significaba esto? Que desde Venezuela, por ejemplo, como ellos tienen bolívares, ellos transfieren los bolívares al banco, desde el Banco Central de Venezuela al Banco Central del Ecuador. Y aquí se transforman. Y en el Banco Central del Ecuador se transforman en sucres. ¿Sí? En estos sucres, virtuales. En principio, que bueno, sí, nunca se concreta, pero ya tienen una cuenta. Claro, en sucres. ¿Y tienes idea cuál era el cambio? 1-1. Pues, 1-1. Claro, un sucre, $1. Ahí ya nos robaron entonces. Entonces, estos sucres se transforman en dólares y pasan a cuentas en el sistema financiero ecuatoriano. Aquí viene lo terrible, ¿sí? Reitero, muy bonito el panorama, claro, pero aquí viene lo terrible. Toda la plata, o gran parte de la plata sucia de Venezuela y del narcotráfico, y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, gran parte de la plata sucia de la corrupción chavista y del narcotráfico de las FARC, estos bolívares son transformados en sucres, en dólares, y aquí viene lo que se llama las exportaciones ficticias. Esta foto es parte de un video, ¿sí?, famoso, en el 2011. Después de que Andrés Arauz da paso a esto, el 2011 se firma un convenio en Colombia. Aquí aparece en esta gráfica Hugo Chávez, todavía vivo, ¿sí? Está aquí Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos, Maduro canciller. A la esquina derecha, Alex Saab Morán, el criminal más buscado por los Estados. Bueno, ya no está buscado, está ubicado, está preso en Cabo Verde, está en proceso de extradición. Y a mi costado acá está el ministro del gobierno de Chávez de ese entonces, que se llama Ricardo Menéndez. Y en la siguiente gráfica está Andrés Arauz con Ricardo Menéndez. ¿Qué significa esto? Alex Saab Morán, Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Llanes son los dueños de la compañía Fonglocons, Fondo Global de Construcciones, una compañía constituida en Colombia primero, luego en Venezuela y luego en Ecuador. ¿De qué se trataba? De acuerdo al sistema Sucre, que Venezuela, los bolivarianos, iban a construir miles de casas para los pobres venezolanos y la revolución y todo. Entonces tenían que exportar del Ecuador y de Colombia los inodoros, las puertas, los cables, todos los materiales de construcción. Entonces envían los bolívares, se transforman en sucres, en dólares, pasan a las cuentas en el sistema financiero ecuatoriano de Fonglocons y otras empresas, y tenían que haber exportado los inodoros, pues. Claro. Pero resulta que no fue un maldito inodoro para que haga popó siquiera Hugo Chávez. No se fue un maldito inodoro del Ecuador. Ni una baldosa. Se montó una estructura criminal. Oh, pues aquí hay grandes empresarios amigos de Correa. Están publicados los nombres ahí. Y el primero es este señor. Aquí está. Rodrigo Aucay. Todos recuerdan a Rodrigo Aucay. Ex guerrillero de Alfaro Vive, candidato asambleísta por el correísmo, y luego gerente de Coopera, la cooperativa de ahorro y crédito que estafó a miles de ecuatorianos y que lavó, según el informe, $30 millones en el sistema de compensación Sucre. Aquí está. ¿Con quién está el señor Aucay? Con Diego Borja y Andrés Arauz. O sea, las fotos no es que pasan así nomás. A mí me toman una foto cuando vayan a un matrimonio, pero porque fui al matrimonio, pues. Claro. Sí. Entonces, aquí nadie va a sacar el cuerpo. Este tipo está preso, sentenciado por peculado y lavado de activos. El señor Rodrigo Aucay. Aquí hay otra foto mejor. Coopera, ¿sí? Aquí hay otra foto mejor, con Ricardo Menéndez, y también está la señora Artola. La actual gerente. Claro, la actual es gerente. De las funcionarias que se ha pasado los 14 años. Compañera de Andrés Arauz. Ahí se puede entender la compra de renuncia. Entonces, ¿qué pasa en el sistema Sucre? Vienen acá los bolívares, la plata sucia, se lava en el sistema financiero, no se exporta nada a Venezuela y empiezan a darse cuenta algunos, pues, y principalmente los malos periodistas pagados por la CIA.
Así, porque así dicen ellos, ¿no es cierto? Estos malos periodistas. Y hay un grupo de periodistas muy buenos de Venezuela que se llama Armando Info, uno de los mejores portales. Ellos están en el exilio, porque obviamente el chavismo le ha perseguido. Ellos levantan una primera investigación y nosotros aquí en Ecuador levantamos esta investigación. Comienzan a tener datos de los dos lados para saber de dónde estaba la plata. Entonces, cuando revienta el caso Coopera, luego revienta el caso del Banco Territorial y revienta el caso Fonglocons. Entonces la Fiscalía de Ecuador se ve obligada, Galo Chiriboga, a intervenir, allanan Fonglocons, ¿sí? Inician un proceso penal en contra de quienes, de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, y Luis Eduardo Sánchez Llanes, ¿sí? Y por nuestra denuncia logran incautar 60 millones de dólares que estaban en el Banco Amazonas. ¿Plata de quién? De Alex Saab Morán y de Álvaro Pulido. Se incauta esa plata hasta el año 2016. Y calladito, ¿saben lo que hace Galo Chiriboga con los jueces? Sobreseen a todos los delincuentes, los liberan a todos, incluyendo a Álvaro Pulido, y le devuelven la plata a Alex Saab y a Álvaro Pulido. Pero por Dios, ¿y quién fue uno de los beneficiarios? El actual presidente de la Liga Pro, el señor Loor. A su nombre salen millones de dólares. Y el abogado de Álvaro Pulido... Y esto ya lo dijiste hace unos... El abogado de Álvaro Pulido es Jorge Zavala, quien recibe 3.8 millones de dólares y transfiere a su cuenta en Estados Unidos. Entonces, cuando en Estados Unidos están investigando a Alex Saab y la justicia de Estados Unidos determina que Alex Saab es el principal testaferro de Nicolás Maduro, no solo por el caso del sistema Sucre, sino porque Alex Saab maneja la importación de productos alimenticios para el gobierno de Venezuela, con México, ¿no? Y con Irán. Sí, y con por eso Irán. Le detienen después, a Alex Saab cuando sale de Caracas a Teherán y se les acaba el combustible, aterrizan en Cabo Verde y ¡wow! Le agarran. Sí. Pues en los próximos días ya completó el proceso. Y adivina quién es el abogado de Alex Saab. El mismo abogado de Rafael Correa y de Julian Assange, pues. Baltasar Garzón. O sea, por Dios. Esto es un enlace internacional. Pero por Dios. ¿sí? O sea, pero aquí lo que no nos van a hacer los cojudos. Esto no es una película, Fernando. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Se está probando, es la realidad. Se construye. Entonces, miren, como en Estados Unidos sí leen nuestros reportajes, ¿no? Bueno, aquí también. Pero allá leen y actúan. Y hay una justicia que se mueve. Este rato, el proceso penal en contra de Alex Saab y Álvaro Pulido es porque ellos son testaferros de Maduro, por lavado de activos y por terrorismo en los Estados Unidos. Financiando. La condena de Alex Saab será de cadena perpetua. ¿A cambio de qué? Y aquí viene lo bonito. De que Alex Saab cante. Cuando Alex Saab cante en los Estados Unidos, por supuesto que va a contar estas historias del dinero que entregaron a los abogados y a una gente vinculada a la fiscalía. En los próximos días saldrá un libro de este gran periodista que trabaja en Univisión, que es Gerardo Reyes. Gerardo. ¿Sí? No adelanto esos datos, pero yo conozco. Entonces, mira, has comentado has compartido. El mayor temor que tiene el correísmo, principalmente Rafael Correa, es que Alex Saab sea extraditado a los Estados Unidos y que cante y cuente todo. Porque el momento en que Alex Saab llegue a Estados Unidos, se cae el gobierno de Maduro y arrarray lo que pase con Correa. No solo por eso, sino por lo que luego vamos a comentar en el caso Petrochina, por lo que pasó ayer. Pero entonces el sistema Sucre les funcionó una parte, no terminaron por construir el Banco del Sur y tú dices hay que investigar qué pasó con esa plata, pero sí queda este rastro y este reparto. Yo recuerdo los 60 millones que nadie quería, un poco más, ni los 30 de Coopera, ni los 60, ya casi 90 millones de dólares. Según información de la Secretaría de Inteligencia, más de 1.000 millones de dólares de la plata corrupta de Venezuela y del narcotráfico se lavó en Ecuador a través, yo tengo los cheques, incluso no quiero dar los nombres de los bancos, sí, pero tengo los cheques que se cobraron acá de esta plata corrupta
Pero del Fernando, chavismo. en esto también en la transformación de esas monedas para lavar, el Ecuador debe haber perdido plata, ¿no? Porque Los claro, amigos de Correa ganaron mucha plata. claro, ellos ganaron, sí, ellos ganaron. Claro, el país y ahí perdió se porque ve. no cobró aranceles, impuestos, Exacto, etcétera. Exacto, todo, Sí, todo pero eso. por supuesto. Nada- Pero la gran nada estafa menos de 1.000 millones. la gran estafa fue al pueblo de Venezuela. Claro. Por eso están aquí Servimos, tantos amigos venezolanos sufriendo, porque los chavistas en Venezuela se robaron y una parte de ese robo de Venezuela llegó a los hicieron bolsillos de los amigos de Rafael Correa. Entonces, y algo más, para completar ese, el señor Arauz fue parte de toda esta nomenclatura. Sí. Sí. Él fue parte, él fue el principal Parece que discípulo. era el operador, ¿no? Claro, El un operador de ese intermedio, silente. al que le daban las indicaciones de qué es lo que tenía que hacer. Quizá por eso es el candidato, Fernando. Pero por supuesto, y porque él no tenía ningún problema, ninguna objeción. Él era siempre muy dócil y servicial para cumplir todo, para firmar las líneas de crédito con los multilaterales y con los chinos, etcétera. Y también para ensamblar esta autopista con Irán. Todo el escándalo, yo he publicado también eso, está ahí. Sí. Es justamente No, en no, el pues periodo ahí cuando está él es director bancario en el Banco Central del Ecuador. Es más, él viaja en abril del año 2011 y También tenemos toda la Diego información. Borges estuvo el presidente. Viaja a Teherán como parte de su trabajo para establecer estos puentes, estos acuerdos con el Y se EDBI. llega a abrir con el EDBI una cuenta Claro. en el Banco Central. Y luego del el Ecuador. 2012 se firma, aquí está, mire el documento, firmado. Sí. Sí, el 400 millones de dólares del acuerdo que hace la gente de Jorge Glass de Petroecuador con el EDBI, un banco que estaba en la lista negra del Gafi. Por eso en el Gafi Claro. nos pusieron también una tarjeta. Es más, cuando yo publico este documento, el 2012 o 2013, sí, se asustan y se cae realmente el convenio. Pero también es necesario que se sepa, porque nada en la política sucede así de gratis. El señor Arauz, que viaja a Irán en abril, y resulta que un mes después, su suegro, Vicente Vélez Briones, actual rector de la Universidad de Manabí, donde hacen el fraude, acaba de embajador de Rafael Correa en Irán. En Irán. En Irán. Ah, ahí están las conexiones, o sea, no están inventando. Claro, o sea, para hacer... o sea, qué coincidencia, no había Estaban alguien más. trabajando en todo eso. Sí. O sea, el suegro de Andrés Arauz, Vicente Vélez Briones, Era el embajador. rector destituido de la Universidad Técnica de Manabí, fue nombrado embajador de Rafael Correa en Teherán, el primer embajador ecuatoriano en Irán. En Irán. Bueno, este es entonces el sistema Sucre y este modelo de cómo ahí demuestra toda esta conexión de un acuerdo internacional para delinquir en definitiva, ¿no? Pero esto nos llevó también a que la justicia norteamericana, como tú dices, recuerdo uno de tus libros y Petrochina vuelve y un hombre que estaba, no voy a decir perdido, pero que no era pues un nombre así de los que más sonaba, resulta que está siendo investigado y va a ser sentenciado en los Estados Unidos. Si nos recuerdas parte del libro, Fernando. Bueno, Petrochina, creo ¿sí? que ayer Correa no pudo dormir otra vez. Ya. Sí. No solo por el tema de las encuestas. Bueno, es más, gane quien gane, aquí el tema es bien complicado. Sí. Es bien complicado porque la justicia americana, ahí no es que tal señor está de presidente, no. Aquí hay un caso de dinero de la corrupción ecuatoriana que pasó por el sistema financiero americano y punto. Y la justicia americana está actuando, aunque tengo que decirle con dolor que este caso, que ya lleva más de 3 años en la fiscalía, ahí está y nadie lo mueve. ¿Por qué? Porque es el mayor caso de corrupción tal vez de la historia del Ecuador. Estamos hablando de la entrega del petróleo ecuatoriano a China hasta el año 2024. Son 1.300 millones de barriles de petróleo entregados. Estamos hablando de una cifra casi de 100.000 millones de dólares que se le ha entregado a China para pagar deuda externa contratada por Correa y por Moreno. Ayer esta noticia que aparece en todos los medios internacionales y también los locales ya lo han replicado, da cuenta del proceso penal que sigue adelante la justicia de Estados Unidos y tienen ya a un primer procesado que es Raymond Kohut. Este nombre que no aparecía acá, aparece en mi libro Ecuador Made in China, que está aquí, lo pueden adquirir en Amazon, ¿sí? Es un libro que tiene ya varias ediciones y aquí claramente yo menciono y digo rapidito, dice Gumbor S.A.
Fue creada el 12 de julio del año 2007 en Panamá a través de escritura pública número tal. Tiene como agente residente al mismo bufete de Castor Morgan y Morgan. El domicilio es de Egipto y registra como directores a Ben Polner, Edward Polner y como vicepresidente a Raymond Kohut. Raymond Kohut es un ciudadano que vivió aquí en el Ecuador y amigo de Enrique Cadena Marín, que es el intermediario principal de los chinos y de la estructura intermediaria aquí en el Ecuador. ¿Qué dice la nota de la justicia de Estados Unidos? Que el señor Raymond Kohut, en colaboración con la justicia americana, ha declarado que él entregó 22 millones de dólares en su primer periodo, desde el año 2012, exactamente lo que yo digo en el libro. Este libro fue publicado en el 2013 y claro, lo tiene la justicia de Estados Unidos. Y que él pagó 22 millones en comisiones a altos funcionarios de Petroecuador, del gobierno de Correa y de Moreno. ¿Sí? Porque dice, desde el año 2012 hasta el año 2020. Es decir, coincide exactamente con toda mi investigación de que estas compañías intermediarias, Gumbor, que es la representante de una serie de compañías como Castor Petroleum, Taurus Petroleum, Core Petroleum y otras, es la compañía cuyo accionista, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sí. El testaferro de Putin, que es Gennady Timchenko, ¿sí? Eso lo dijo Obama, no lo estoy diciendo, yo estoy repitiendo. ¿Sí? Ellos, según la justicia americana, el accionista o dueño de la compañía Gumbor es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y es esta empresa la que es la intermediaria de Petrochina y Petrotailandia, la que carga el petróleo ecuatoriano en Esmeraldas y lo revende, no llevan a China, revenden en Perú, en Panamá, en Estados Unidos, y como Correa en los contratos le entregó estos contratos con precios inferiores a los del mercado, es decir, si mañana el petróleo está en 40, yo te entrego en 36, esos $4 de diferencia se lleva Gumbor, se llevan los intermediarios y se reparte. Entonces, de estos $4 que se roban, que se han robado desde el año 2008, 22. Es que al menos 22, entiendo que es mucho más, 22 le entregaron. Él dice, yo entregué el dinero, ¿sí?, a altos funcionarios de Petroecuador. ¿Quién era el gordo? No, y ahí está claro, ahí dice el apodo del alias, el gordo. ¿Quién era el gordo? Nielsen Arias Sandoval, ex gerente de comercio internacional de Petroecuador, puesto por Jorge Glass Espinel y que ahora está escapado, está huido. Claro. ¿Sí? Todos estos tendrán que responder. Como aquí, al parecer, no hay justicia, claro, habrá, y hay justicia en los Estados Unidos, entonces cuando le apresen al gordo, el gordo, Nielsen Arias, tendrá también que contar y cantar a quienes y con quienes compartió la plata. Fernando, esto que tú has venido trabajándolo, estudiándolo, haciendo el seguimiento y presentándole al país el resultado de esas investigaciones, es una caja de Pandora. Y como todas las cajas de Pandora causan desastres. Habrá gente que te diga, ya, oigan, ya, pues. Pero ellos vienen por más. Y vienen por más, el domingo puede resultarles, ¿no? Hay tanta plata de por medio que parecería que pueden comprarse la presidencia. ¿Tú sientes que el país sí reacciona frente a esto o parece película, que no dimensionamos lo que han hecho en estos 14 años? Bueno, ellos están comprando votos, y debo decir lo que es muy doloroso. Esta es la antipolítica, la política sucia. Un político se hace cuando construye programas, cuando siente un país y no cuando miente, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es eso, es la cima de la mentira y la compra. ¿Por qué en la segunda vuelta ya nadie dice nada de los $1,000? Porque fue un engaño. Esto tienen que saber los ciudadanos. En la primera vuelta Andrés Arauz levantó, vamos a entregar $1,000 a la gente pobre. La primera semana. Para 1 millón de gentes, de personas humildes de este país, son $1,000 millones. En la segunda vuelta ya no. ¿Por qué? Porque fue una mentira, fue un engaño, no existen. Los $1,000 no le van a dar, no les van a dar, punto. ¿Qué también fue una mentira? El crowdfunding. ¿Por qué en la segunda vuelta ya no funciona el crowdfunding? Sí, claro. Porque nosotros les denunciamos que fue un fraude. Como se dice, les mojaste la pólvora. Exactamente, le agarramos pero con algo el calzón habrán abajo. hecho con eso, ¿no? Y habrá que averiguar. Pero por supuesto, entonces es un proyecto que se levanta en la mentira. Ahora, si gana, pongamos el escenario, con fraude y todo, si gana Arauz, ¿cómo va a enfrentar el señor Arauz
estos procesos internacionales. Yo le pregunto, ¿cómo va a enfrentar el tema PetroChina cuando venga la justicia americana y inicie una acción penal en contra de los responsables más altos del Estado ecuatoriano? Estarán pensando, Fernando, en convertirse en Venezuela, pues, Claro. con un fortín, y que además los otros les vengan a defender, y con lo cual estamos nosotros claro, encerrados en el medio. Yo le pregunto a Andrés Arauz, allá fraternalmente, ya uno también se apasiona a veces, fraternalmente, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su comportamiento cuando Estados Unidos empiece a investigar toda esta trama del sistema Sucre, cuando Alex Saab cante sus verdades en Venezuela? ¿Cómo vamos a reaccionar como país? Como país, ¿Usted va a acatar, usted va a someterse a lo que diga Rafael Correa? Porque es Rafael Correa el que va a tener que responder. Claro. Él va a tener que responder, y Jorge Glass, y quienes manejaron la política económica y petrolera de este país. Entonces, no es un tema sencillo, ¿sí? Más allá ya del tema electoral, de por quién vayamos a votar. Pero que... Es un tema de país, es un tema de país. Estas cosas no pueden quedar. Yo he investigado tanto, he investigado las mayores tramas de corrupción, y si he investigado todo eso, lo que menos puedo hacer es querer pegarme un tiro, o sea, en la nuca. Yo no voy a hacer eso nunca. Yo voy a votar por mis hijos. Yo el domingo voy a votar, y antes de ir a votar le voy a ver la cara a mi hijo Martín. Yeah. Porque jamás se me va a olvidar lo que él sufrió. Jamás. Le tocó pasar cuando se Jamás. metieron a la casa, ¿no? Y yo hice un compromiso con él. Ya. Que no vuelva a pasar esto. Y ese no vuelva a pasar, pasa por entonces elegir que a Lazo, dices tú. Mire, yo no soy lacista. Ya. Más bien, yo provengo de la misma vertiente que dicen que proviene el señor Arauz. Bueno, no, a mí me gusta el corta uñas, ¿no? Pero ideológicamente hablando, ellos dicen que son de izquierda. Y a ideológica. Yo vengo de una izquierda sensata, no estalinista. ¿Sí? Anti-estalinista. Hay una por diferencia supuesto, hay una gran profunda, diferencia. ¿sí? Vengo más de la izquierda de su tío Napoleón Saltos, de esa izquierda de Pachacuti, porque yo fui fundador de Pachacuti. Yo vengo de esa izquierda, del tío de Andrés Arauz. Y estoy en este punto porque sufrí. O sea, yo creo que soy de los pocos ecuatorianos que ha sufrido tanto. Yo les he dicho y les digo, yo soy un sobreviviente. Si tú lees la denuncia presentada por nosotros y por Fundamedios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos concedió medidas cautelares, nosotros presentamos evidencia ante la ONU y ante la CIDH de que la orden de Correa era eliminarlos. La orden de Rafael Correa era eliminar a Villavicencio, porque sabía demasiado. Y yo lo que hice es jugar a Jean Valjean, saltar muros. Yo le dije un día a mi esposa y a mis hijos, si yo me dejo apresar, yo soy un hombre muerto. Por eso es que preferí escapar a Sarayaku, pedir protección al movimiento indígena. A ellos les agradezco, a Patricia Hualinga, Nina Hualinga, a todos los Hualinga, que incluso rompieron con sus parientes, Viteri Hualinga, ¿sí? que son de ahí para protegernos y salvarnos. Siempre agradeceré al movimiento indígena. Es más, yo hubiese votado por Yacu, si Yacu hubiese pasado a la segunda vuelta, sin pensarlo dos veces. Sin pensarlo dos veces. Mucha gente, y claro, entonces yo soy un sobreviviente. Y en nombre de los sobrevivientes, y en nombre de los que no tuvieron la suerte mía, porque mi suerte no tuvo Jorge Gabela, mi suerte no tuvo José Tendetza, mi suerte no tuvo Fausto Valdivieso, mi suerte no tuvo Quinto Pazmiño, la esposa de Quinto Pazmiño, mi suerte no tuvieron ellos. Pero en nombre de sus hijos, en nombre de Patricia Gabela, ayer hablé con ella, conversamos con ella y me ha dicho, Fernando, estoy un poco enferma, pero por Dios, haga lo posible para que quienes mataron a mi esposo no vuelvan. Y yo por eso voy a votar por Lazo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ahí está un testimonio, ¿no? Un testimonio y además un análisis de lo que ha hecho la investigación. Esperamos que se le dé más instrumentos la Asamblea a Fernando Villavicencio, pero además, instrumentos como asambleísta ya casi no necesita. Su trabajo como periodista está ahí y está al servicio del Ecuador. Gracias por acompañarnos, Fernando. Un gusto saludarte. Bueno, y con esto estamos terminando esta mañana de trabajo. Hasta luego, Fernando. Muchas gracias. Y claro, es una etapa de reflexión. Esta es la verdad a la que nos enfrentamos y lo que nos toca luchar. La democracia es un trabajo conjunto. Y como nos recuerda Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana.